En este video vamos a ver cómo resolver un sistema de ecuaciones lineales utilizando MATLAB. En una primera instancia vamos a ver cómo encontrar las soluciones de un sistema de ecuaciones lineales utilizando matriz inversa. Tenemos aquí como ejemplo tres ecuaciones lineales con tres incógnitas x, y y z. Podemos crear una matriz de coeficientes A en donde coloquemos todos los coeficientes agrupados ordenadamente en filas y columnas, por ejemplo 3, 2 y menos 1 en la primera fila, menos 1, 3 y 2 en la segunda fila, y 1, menos 1 y menos 1 en la tercera fila. También podemos agrupar las incógnitas en una matriz columna X, X, Y, Z, y los resultados, es decir, los números a la derecha de la igualdad, en una matriz columna B, en donde ponemos 10, 5 y menos 1. De esta forma podemos escribir nuestro sistema de ecuaciones lineales de forma matricial como la matriz A multiplicada por la matriz columna X igual a la matriz resultado B. Recordemos ahora que una matriz dada A multiplicada por su inversa da como resultado la matriz identidad. Entonces, si a nuestra igualdad la multiplicamos a ambos lados de la igualdad por la inversa de A, la igualdad no se modifica porque vamos a estar multiplicando por lo mismo a ambos lados, y como el producto de la inversa por la matriz A da la matriz identidad, tenemos que la matriz incógnita X va a ser igual a la inversa de la matriz A de coeficientes multiplicado por la matriz B de resultados. Veamos cómo trabajar en MATLAB. Vamos a crear una matriz A de coeficientes, que en nuestro ejemplo era 3, 2, menos 1, menos 1, 3, 2 y 1, menos 1, menos 1. Ahora vamos a crear la matriz B de resultados, que era 10, 5 y menos 1, como matriz columna. Y ahora si queremos calcular la matriz X con las incógnitas, lo que tenemos que hacer es invertir la matriz A y multiplicarla por la matriz B de resultados. Y obtenemos así los valores de X, Y y Z para este caso particular. También podemos utilizar la técnica de resolución de ecuaciones lineales por eliminación gaussiana utilizando MATLAB. Esta técnica la podemos aplicar utilizando división izquierda. Es decir, para encontrar la matriz X, lo que tenemos que hacer es escribir la matriz de coeficientes, la barra izquierda y luego la matriz de resultados. De esta forma encontramos la misma matriz columna con nuestras incógnitas X, Y y Z. Veamos ahora un caso práctico de teoría de los circuitos en donde tenemos un circuito eléctrico en corriente continua con una fuente de tensión o voltaje con valor V1 de tensión y 5 resistencias distribuidas de esta forma en el circuito. Para resolver el sistema podemos utilizar una de las leyes de Kirchhoff que dice que el voltaje o tensión alrededor de un circuito debe ser cero y que el voltaje además, por ley de Ohm, es igual a la corriente por la resistencia. De esta forma podemos analizar cada uno de estos lazos con sus corrientes I1, I2 e I3 y armar tres ecuaciones con tres incógnitas que son las corrientes. Estas expresiones están dadas por estas tres ecuaciones. Esta primera ecuación corresponde a este primer lazo, esta segunda ecuación corresponde a este otro lazo y esta tercera ecuación corresponde a este tercer lazo. Si ordenamos esto, podemos dejar expresado en función de las resistencias y de las corrientes, siendo estos valores de resistencia los coeficientes de mi sistema de ecuaciones lineales y las corrientes I1, I2 y 3 las incógnitas a resolver. Por supuesto, del otro lado tendremos las tensiones. En la primera ecuación tendremos V1, el valor de la fuente, y en los otros dos casos tendremos 0 porque no hay una fuente en esos lazos. Por lo tanto, aquí tenemos tres ecuaciones con tres incógnitas. Vamos a armar un script de MATLAB para resolver este problema. Primero vamos a pedirle al usuario que ingrese los valores de R1 a R5, es decir, los valores de resistencia,
Entonces vamos a empezar con la variable R1 y un input pidiéndole que ingrese el valor de R1. Lo mismo vamos a hacer para las otras resistencias. Esto es R2 y esto también es R2. Lo mismo para la resistencia 3. Resistencia 4. Y finalmente resistencia 5. De la misma forma vamos a pedirle al usuario que ingrese el valor del voltaje de la fuente en la variable voltaje. Y ahora vamos a crear nuestra matriz de coeficientes R. Recordemos, esta es la matriz de coeficientes R2 más R4, menos R2 menos R4 para la primera fila, menos R2, R1 más R2 más R3 y menos R3 para la segunda fila, y menos R4, menos R3 y R3 más R4 más R5 para la tercera fila, es decir, 3 filas y 3 columnas. En el primer término entonces teníamos R2 más R4, el segundo elemento era menos R2 y el tercer elemento era menos R4. En la siguiente teníamos menos R2, luego R1 más R2 más R3 y en el tercer elemento de la fila 2 menos R3. Y finalmente en la última fila menos R4, menos R3 y R3 más R4 más R5. Cerramos corchete y punto y coma. Ahora vamos a crear la matriz columna con los voltajes, es decir, los resultados, lo que estaba a la derecha de la igualdad, en donde teníamos el voltaje, 0 y 0 como los tres elementos de la matriz columna. Entonces tenemos el voltaje, la variable que le pedimos al usuario que ingrese, luego 0 y luego 0. Y finalmente podemos calcular la matriz I con nuestras incógnitas, es decir, nuestras tres corrientes, como la inversa de la matriz de coeficientes por la matriz B. Si corremos esto, nos va a pedir que ingresemos los valores de resistencia y de voltaje. A R1 le vamos a dar 2, a R2 4, a R3 6, a R4 8 y a R5 10. Y como voltaje vamos a poner 10 voltios. Y finalmente me calcula la matriz columna I con las intensidades I1, I2 e I3, que si estamos trabajando en volts y en ohmios, para la tensión y las resistencias, estas corrientes estarán dadas en amperes. De esta forma en esta clase vimos cómo resolver sistemas de ecuaciones lineales utilizando MATLAB.